Buenos días, estimados. Vamos a hablar en esta charla del estudio del nódulo pulmonar. Yo soy médico patólogo, llevo más o menos 30 años en la especialidad y trabajo en dos lugares en los cuales tienen antecedentes de larga data. Yo creo que fueron pioneros acá en Argentina en realizar biopsias aspirativas con aguja fina. Tanto superficiales como profundas. Las que corresponden al pulmón siempre han tenido un impacto muy grande porque más o menos oscilan alrededor del 50% de las funciones profundas. Entonces vamos a tratar en esta charla de hablar un poco de mi experiencia y cómo encaramos el estudio de la punción. ¿Mm? ¿Cuál es el rol del patólogo? El mismo cumple una función muy importante dentro del equipo médico y nosotros participamos muchos en los comités de tumores y se discute qué es lo que se va a hacer con un paciente con un nódulo pulmonar. De esto hay que tener en cuenta que lo primordial y lo básico que nosotros tenemos que cuidar de entrada es que el patólogo lo primero que le corresponde es hacer el diagnóstico, para lo cual es muy importante la morfología. Esta morfología puede corresponder tanto al estudio citológico, como es el de la biopsia aspirativa con aguja fina, como también el de la histología mediante la punción con aguja gruesa. Nosotros durante décadas hemos realizado gran cantidad de punciones con aguja fina, pero ahora, en los últimos años, en función de todos los requerimientos, sobre todo de los oncólogos, nos estamos un poco desplazando también hacia la aguja gruesa. ¿Por qué? Porque brinda a lo mejor más disponibilidad de material para todo lo que es la medicina personalizada, es decir, el estudio de biomarcadores, ya sea con técnicas de biología molecular o por medio también de los cortes histológicos donde hacemos biomarcadores por inmunistoquímica. Entonces, para cumplir todos estos requisitos, lo primero que vamos a hablar es la presencia del patólogo en el momento de la punción. ¿Para qué es esta presencia? Que tiene que ser muy activa. Una, para el control del material obtenido. El material obtenido realizamos extendidos, que lo coloreamos con azul de toluidina. Es una coloración con la que estamos muy familiarizados porque es la misma con la que utilizamos en quirófano para las biopsias intraoperatorias. Entonces, hacemos los extendidos de la biopsia aspirativa con aguja fina, pero también estudiamos la suficiencia del material en la biopsia con aguja gruesa, también por medio de citología, porque hacemos una especie de rolling con los cilindros, tomándolos o con una agujita o con una pinza, y los extendemos sobre los portaobjetos y los fijamos en alcohol, y también hacemos justamente el estudio para precisar si ese cilindro es suficiente. Lo segundo a tomar en cuenta es la preservación del material. Y esto yo desde siempre les insistía mucho cuando hablábamos en charlas previas, que se puede obtener un excelente material, pero no se cuida la fijación de los mismos y es un material malogrado. ¿Por qué? Porque no se puede ver los detalles citológicos necesarios como para afinar el diagnóstico. ¿Y a qué nos referimos con afinar el diagnóstico? Para ver si hay datos que nos brinda la morfología de las células que nos puedan precisar el origen de la lesión. Por supuesto que hoy en día, y en estas últimas 2 décadas, ha cambiado mucho, obviamente porque se dispone de técnicas de inmunomarcación que, sobre todo en calidad y en cantidad de anticuerpos disponibles, que antes no se tenían, y esto es el complemento ideal que hace que hoy en día realmente queda muy pocos casos sin resolver, por lo menos para una orientación.
¿Qué posibilidades tenemos frente a un nódulo pulmonar en el momento de la punción? Bueno, justamente nos podemos encontrar con que en el momento del control el material no es suficiente. Para eso justamente estamos y es para pedir más material. El número de insuficientes en el definitivo debe ser un número bajo, pero a veces puede pasar que ya sea inherente a la muestra, a la fibrosis que puede tener el nódulo, que no se obtenga material suficiente, pero además puede ser que el paciente contemple alguna complicación en el acto de la punción. La más común es el neumotórax y la punción se interrumpa y nos quede escaso material. Lo segundo a tomar en cuenta es que el material sea de tipo inflamatorio. Acá es muy importante porque ahí nosotros podemos decidir desviar parte de la muestra a los estudios bacteriológicos. Nosotros por lo general tenemos una fluida relación con el laboratorio de bacteriología, lo que nos permite a veces aprovechar mucho más la muestra para beneficio del diagnóstico. Entonces vamos a comenzar mostrando imágenes que nos reflejen un poco todo el espectro que podemos ver en un nódulo pulmonar. Lo primero es que cuando tenemos extendidos, que puede variar la celularidad, pero en general son polimórficos, con células inflamatorias de fondo, y si tenemos suerte podemos encontrar alguna célula gigante multinucleada como la que vemos acá, podemos pensar en un proceso granulomatoso crónico, y si a esto le sumamos que puede tener necrosis de fondo, esa necrosis sucia característica de los granulomas de tipo tuberculoide, entonces podemos llegar a un diagnóstico aproximado, sumado a que podemos mandar una muestra para cultivo. También podemos tener este otro ejemplo, que recuerdo que era un paciente que estaba siendo tratado por un mieloma múltiple y en el transcurso de su terapéutica aparece con un gran nódulo pulmonar que se punza y aparece estas características hifas micóticas que correspondían a un aspergillus. Nosotros, además, como ustedes ven, sobre uno de los preparados ya coloreados hacemos una técnica de Grocott para poner de manifiesto, en realidad es como para tenerlo completo al caso, no es que lo precisáramos para hacer el diagnóstico que ya se veía con la técnica de Papanicolau. O podemos también tener extendidos donde también había mucho material de necrosis, de detritus, pero también las características levaduras con imágenes de exosporulación única, características de un criptococo. También cuando uno comenzaba con el tema de las punciones, me acuerdo que todos los libros traían que las contraindicaciones absolutas, que no eran muchas de las punciones, estaba el diagnóstico radiológico probable de un quistidatídico. Bueno, después con el transcurso del tiempo empezamos a ver que no era tan contraindicación absoluta, sino que tuvimos en algunos casos de punciones de quistidatídico, donde se ve la imagen morfológica característica de este scólex, pero a veces lo más común es también ver en el fondo de los extendidos los ganchos. Pero bueno, afortunadamente en estos pacientes no les sucedió nada. Otro tipo de lesión que nos ha tocado ver, que habitualmente son hallazgos, a veces por cuestiones laborales, que aparecen una placa, una imagen nodular, es el antiguamente llamado hemangioma esclerosante, o que actualmente se lo llama neumocitoma. En los mismos vemos una celularidad constituida por células epiteliales, en general muy monomorfas, que se disponen en pequeños grupos, o a veces remedando estructuras medio papilares, también entremezcladas con histiocitos santomizados, y que acá pueden ver cómo se disponen las mismas en un coágulo de inclusión o en el corte histológico. Otros casos que a nosotros nos ha tocado ver con menos frecuencia son los papilomas escamosos.
No siempre, pero a veces puede ir precedido de antecedentes de papilomatosis laringo-tráqueo-bronquial, o como en el caso de las presentes fotografías, donde era un nódulo único en el pulmón, donde ustedes ven un colgajo escamoso sin atipía citológica y después el corte histológico y la pieza. Esto entonces ya es muy importante para ir pasando a las lesiones malignas. Acá en las lesiones malignas, y vamos a hablar en primer lugar de los carcinomas escamosos, lo que hay que tener en cuenta es que si estos son bien diferenciados, como muchas veces se lo ve en el informe radiológico, tienen amplias áreas de necrosis, incluso cavitación, que de acuerdo de dónde se toma la muestra, justamente lo que puede venir es necrosis tumoral con algún componente inflamatorio. En cambio, ya cuando tenemos carcinomas con una queratinización no tan obvia, más indiferenciados, entonces acá cabe el diagnóstico justamente con un adenocarcinoma. Y es para eso que hoy en día contamos con la inmunomarcación sobre el coágulo, donde acá estamos expresando citoqueratina 5, podría utilizarse también la citoqueratina 5-6, nosotros lo hemos hecho prácticamente con igual beneficio, y por otro lado la P63 o más específica aún la P40. Entonces, estos ya son dos de los marcadores que tienen que estar contemplados para un panel de pulmón. El otro ejemplo que les quería mostrar fue de una imagen obtenida también con un cilindro con aguja gruesa, donde tenía la peculiaridad de ser una proliferación de células atípicas dispuestas de manera difusa y que las mismas presentaban un citoplasma amplio, bien eosinófilo, con núcleos con discreta anisocariosis y en general hipercromáticos. Acá empezamos a pensar, como siempre, en todas las imágenes posibles, como el paciente tenía un nódulo en la tiroides, empezamos a pensar si no podía ser la metástasis de un carcinoma medular, la inmunomarcación no nos dio, por supuesto también entraba en juego el melanoma al que uno siempre toma en cuenta, pero por una positividad que le hicimos para calretinina, para ese sí empezamos a pensar y le pedimos otros marcadores y también nos expresó el melaná, la inhibina y la sinaptofisina. Y llegamos a la conclusión que en ese momento el paciente no tenía un antecedente, sino podía ser la metástasis de un carcinoma córtico-adrenal. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa cuando fuimos con uno de los residentes a hablar directamente con el cirujano de tórax? Él también lo desconocía y empezamos a investigar en la historia clínica y tenía un antecedente previo, hace 11 años, de haber sido resecado justamente un carcinoma córtico-adrenal. ¿Por qué les pongo este caso? Porque si lo hubiéramos tenido este dato relevante, hubiéramos economizado tal vez mucha inmunomarcación. Bueno, les quiero agradecer por la atención. Mi idea ha sido darles un pantallazo de todas las posibilidades que nos ofrecen la punción y que la importancia que tiene lo mismo, o sea, la intervención del patólogo en el equipo médico, a la luz de que hoy en día con los pacientes se ofrece una amplia posibilidad de tratamiento justamente en base a lo que decimos nosotros y después el estudio de biología molecular y de biomarcadores que también hacemos en el laboratorio de patología.